¿Quieres aprender a crear una página web profesional para cualquier empresa, servicio o marca y que te queden geniales como las que estás viendo en pantalla? Quédate porque en este video te lo enseño paso a paso. Te aseguro que no va a ser nada complicado. Aquí, como puedes ver, te enseño qué es lo que pasaría si tú decides contratar a una empresa. Lamentablemente te puedes gastar más de $300 y si decides crearlo tú mismo solamente vas a gastar $40, así como lo escuchaste. $40 y vas a poder crear tu propia página web con un diseño bastante profesional. Y lo único que necesitamos, amigos, es un hosting donde va a estar alojada tu página web y el dominio te va a salir completamente gratis. Así que vamos allá. Y ojo, pon mucha atención aquí porque he elegido para ti la mejor empresa de hosting, el cual tiene un super precio bastante barato y además te voy a estar regalando un cupón del 50% de descuento. Lo tendrás en el primer comentario y descripción del video. Le das clic y te va a llevar a esta página de HostGator. Aquí, amigos, lo que vas a hacer es bajar tantito y aquí tienes 4 planes. Como tú eres principiante, vas a elegir este plan personal y simplemente le vas a dar clic aquí donde dice contratar ahora. Después te va a pedir el tiempo de contratación. Recuerda que si te quieres ahorrar el máximo dinero posible, siempre te recomiendo contratarlo a 3 años y dale clic a ir al carrito. Ahora, amigos, mucho ojo en esta parte porque viene la cuestión de comprar tu dominio. Recuerda que te va a salir completamente gratis y aquí simplemente escribe el nombre del dominio que tú quieras comprar. Puede ser el nombre de tu marca o simplemente el nombre que tú quieras. Después, amigos, clic en este botoncito de color azul para verificar que el dominio esté disponible. Te tiene que aparecer esta flechita y listo, clic en adicionar dominio. Después, amigos, ya no movemos absolutamente nada y acá le damos clic en continuar con la identificación. Después, amigos, este paso es muy importante. Solamente rellena aquí tus datos que te pide HostGator para crearte la cuenta y tú puedas realizar tu pago. Seleccionas aquí abajito y después le das clic aquí donde dice crear una cuenta. Y mucho ojo aquí, amigos, te va a aparecer después para que puedas realizar tu pago. Solamente vas a seleccionar el medio de pago que más se te acomode. Yo te recomiendo tarjeta de crédito débito o PayPal. Son las dos opciones más rápidas. Y aquí en la parte de abajo simplemente rellena los datos del medio de pago que tú hayas seleccionado. Y por último, amigos, ya para finalizar le vas a dar clic aquí donde dice finalizar compra para que ya se pueda hacer tu pago. Recuerda que te van a estar enviando toda la información a tu correo electrónico. Ahora, amigos, pon mucha atención al siguiente paso. Recuerda que para administrar tu hosting y dominio te vas a la página principal de HostGator y aquí tienes este icono de persona. Simplemente le das clic y tienes portal del cliente. Clic en entrar y aquí pues ingresas tu correo, tu contraseña y clic en ingresar para que ahora sí, amigos, instalemos WordPress y comiences a crear tu sitio web. Y listo, amigos, una vez dentro pon muchísima atención porque este punto es clave. Aquí te va a aparecer tu dominio, amigos, y de tu lado derecho tienes este botón que dice cPanel. Solamente le das clic, se te abre otra ventana y aquí tenemos este apartado que dice Tools. De tu lado izquierdo tendrás esto que dice WordPress Manager. Simplemente dale clic y mucho ojo al siguiente paso. Lo único que debes de hacer es darle clic a este botón que dice instalar y te va a mandar, amigos, a este formulario de instalación. Ahora muchísima atención para todos los datos que tú tienes que rellenar. Lo que es el dominio simplemente lo dejas como está, escoges el dominio que tú compraste, configuración del sitio, el nombre del sitio le puedes asignar el que tú quieras, el nombre de tu marca. Recuerda que esto después lo puedes cambiar. También descripción del sitio, puedes agregar a qué se dedica tu marca. De mi lado derecho tienes cuenta de administrador, usuario administrador, ingresa el nombre de usuario que tú quieras, contraseña también puedes ingresar la que quieras o aquí tienes una llavecita para que el sistema te la asigne de forma automática. Email de administrador, aquí ingresa tu mejor correo porque te van a estar enviando toda la información de tu cuenta que vas a instalar. Después elegir idioma, simplemente seleccionamos
español. Y listo amigos, ya no tenemos que hacer absolutamente nada más. Por último nos vamos hasta la parte de abajo y clic en el botón instalar y listo, solamente queda esperar unos minutos para que ya se instale WordPress. Ahora amigos, mucho ojo aquí porque es un punto importante. Aquí dice admin URL, simplemente le das clic y te va a abrir otra ventana. En esta ventana te va a aparecer esta información de un plugin. Simplemente dale clic a este botón que dice activar SSL. Le das clic y listo. Lo demás lo tachas o lo omites. Y ahora sí, ya estamos listos para continuar. Es importante que pongas muchísima atención. Créeme que ya estamos acabando. Nos vamos aquí donde dice apariencia. Le vas a dar clic. Después amigos te vas acá donde dice añadir nuevo. Te van a aparecer varios temas. Tienes este buscador que dice buscar temas. Simplemente vas a agregar el siguiente nombre, Blocksy, así como lo ves en pantalla. Si quieres pausa el video y te va a aparecer este tema que vemos aquí. Simplemente te posicionas sobre el tema y clic en instalar. Ahí aparece instalando. Después te va a aparecer activar y le das clic para que ya se active. Una vez que ya se activó amigos, te va a aparecer gracias por instalar Blocksy. Y después amigos tienes este botoncito que dice instalar Blocksy Companion. Súper importante que le des clic. Ahí dice instalando y activando. Le tienes que volver a dar clic otra vez y listo, te abre esta ventana. Ahora muchísima atención aquí en este paso ya que es clave. Aquí en este menú dice Starter Size. Le vas a dar clic amigos. Te van a aparecer muchas plantillas que ya están prediseñadas y listas para que tú prácticamente las puedas modificar a tu gusto. Si tú quisieras ver cómo se vería una plantilla ya instalada, simplemente le das clic aquí donde dice Preview y se te va a abrir otra ventana y como puedes ver en este caso así se vería la plantilla ya instalada. Date cuenta que tiene un diseño bastante profesional. Ahora amigos viene un paso súper importante, así que pon mucha atención. Para que tú ya instales tu plantilla favorita solamente la eliges y le das clic aquí en Import. Se te va a abrir esta ventana que estás viendo a continuación. No seleccionamos nada. Clic en Next, después elige lo que es tu editor. Vamos a elegir Elementor, clic en Next y clic de nuevo en Next. Por último, clic en instalar y solamente queda esperar para que ya se instale tu plantilla favorita. Y voilà amigos, estamos listos. Ahora sí ya tú puedes ver cómo quedó tu sitio web. Simplemente dale clic donde dice ver sitio. Se te abre otra ventana pero ya con tu sitio web instalado. Como puedes darte cuenta, ya tenemos esta plantilla con una estructura muy profesional. Ahora lo único que queda es que tú ingreses tu logo, toda tu información y la puedas modificar a tu gusto. Para hacer esto simplemente en la parte de arriba tienes este botón, dice editar con Elementor, le das clic y como puedes darte cuenta, pon muchísima atención aquí. Si tú quieres modificar algo de tu página web, lo único que tienes que hacer es posicionarte, por ejemplo, sobre este texto, le das un clic y en el apartado de la izquierda puedes tú modificarlo o también directamente escribir algo. Ahí voy a escribir algo, estoy escribiendo algo, date cuenta cómo los cambios se ven en tiempo real. También de cualquier elemento que tú quieras modificar, solamente un clic, por ejemplo este botón, vamos a darle clic y también recuerda acá en el apartado de la izquierda dice tus servicios. Nosotros podemos escribir lo que queramos y date cuenta cómo ya se va modificando de forma súper rápida. Así de esta manera amigos, tú puedes también agregar tu logo, modificar los colores y todo lo que tú quieras. Muy fácil y muy sencillo. Espero que realmente este video te haya servido y ya tengas creada tu página web profesional con un diseño súper genial. Y bueno amigos, recuerda que si tienes alguna duda escríbeme ahorita un comentario para ayudarte y recuerda aprovechar el cupón con el mayor descuento posible para comprar en esta empresa de HostGator tu hosting y dominio. Y espero mucho ver esas páginas web creadas y terminadas. Si quieres déjame aquí la página web que creaste para ir a revisarla para ver cómo quedó. Estaré muy contento de hacerlo y te veo en el siguiente video.